glomerulopatías como las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Estos son 3 grupos de enfermedades que ya vimos cuáles son los criterios para una rápidamente progresiva. Vamos a verlos a grandes rasgos cada uno de estos 3 grupos. Pero primero, conceptos clave de estas rápidamente progresivas. Lo que pasa con todas ellas es que hay un incremento de la inflamación glomerular, así como en nefritis, como en el nefrítico, pero digamos que esta inflamación es mucho más intensa y grave. Se daña tanto el endotelio como los podocitos. En su histología podemos diferenciar proliferación de las células que conforman el glomérulo, unas más que otras, con distintas características según la patología. Puede haber esclerosis o cicatrización en ciertas áreas de la biopsia y zonas de necrosis. Esto es como más característico todavía de estas enfermedades. Puede ser focal o puede ser segmentaria. Esto no tiene nada que ver con la otra glomerulosclerosis que habíamos visto. Puede ser difusa, puede haber semilunas, que ahorita les enseño cuáles son las semilunas que se ven en la biopsia. Puede ser segmentaria o global, o sea que afecte a todo el glomérulo. En la clínica, pues es como muy similar al nefrítico, hematuria glomerular con proteinuria leve, pero lesión renal aguda bastante franca, hipertensión bastante puesta y edema que no suele ser tan importante. Casi que lo más aparatoso es la hipertensión, la lesión renal aguda y que haya hematuria glomerular. La progresión suele ser más bien aguda. Esto de rápidamente progresiva puede llegar a ser hasta en el rango de 6 semanas. Entonces empezamos por la glomerulonefritis por complejos inmunes. Esto es todo un grupo de enfermedades que en realidad podría parecerse o aquí podrían englobarse las membranoproliferativas por complejos inmunes que habíamos ya mencionado, o incluso las infecciosas, ¿no? Las asociadas con infecciones, la nefropatía por IgA también. Todas estas, lo que las caracteriza es que pueden ser enfermedades limitadas al riñón, pero también pueden haber otras enfermedades, o sea, causar glomerulonefritis rápidamente progresiva por complejos inmunes por enfermedades sistémicas, o sea, que podrían ser como primarias y secundarias, ¿no? Sistémicas como lupus, es lupus. Entonces, en esta tabla lo que nos dicen es las sugerencias de estudios que podemos pedir para confirmar o descartar estas enfermedades que nos sugieren. Para el lupus necesitamos pedir estos anticuerpos, estos marcadores de complemento, crioglobulinemia, endocarditis, púrpura de Henoch. Todas estas son sistémicas, pero de todos modos el patrón renal es una rápidamente progresiva por complejos inmunes. Luego tenemos el grupo, que son más bien 2 enfermedades que se engloban dentro de la enfermedad antimembrana basal glomerular. Y tal cual, pues el problema es justamente la membrana basal, donde se pueden ver afectados tanto los pulmones como los riñones. A esto es a lo que conocemos como síndrome pulmón-riñón. Y cuando tenemos una enfermedad que ataca la membrana basal glomerular y pulmón, se conoce como enfermedad de Wood-Pasteur. Y cuando no tenemos afectados los pulmones, la afectación pulmonar característica es hemorragia alveolar, solamente glomerulonefritis con característica rápidamente progresiva se llama propiamente enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Cuál es el patrón común en ambos? Que tenemos anticuerpos antimembrana basal glomerular y así los encontramos en el laboratorio. Es tal cual por autoinmunidad, ¿no? Anticuerpos que van contra el dominio carboxiterminal no colagenoso, o sea, el dominio NS1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Si se acuerdan, en la primera clase lo comentábamos como uno de los problemas que pueden dañar a la membrana basal glomerular. ¿Y por qué puede ser que se dañen estos dos órganos? Porque, como les pongo acá en esta nota, las cadenas alfa 3 a alfa 5 se encuentran en varias membranas basales. En el glomérulo, en los alvéolos, pero también en la cóclea, en plexos corioideos y en córnea. Y donde más se ve manifestado es sobre todo en riñones y en pulmones. Y como este va contra la cadena alfa 3, pues aunque haya en alfa 3, 4 y 5, realmente simplemente con atacar una de las cadenas se ve manifestada la enfermedad. Y la vasculitis es el tercer grupo
o las glomerulonefritis pauci inmunes es el tercer grupo de enfermedades que pueden causar rápidamente progresivas. Creo haberles preguntado en el semestre pasado que no han visto reuma, pero en reuma se ve muchísimo más esto, ¿no? Las vasculitis, tanto, esta imagen es muy característica de cuando leen el capítulo clásico de vasculitis, donde les explica que las vasculitis, justamente como su nombre lo dice, son inflamación de los vasos, pero a distintos niveles, ¿no? Entonces puede haber vasculitis de grandes vasos, vasculitis de vasos medianos y vasculitis de pequeño vaso. Y a eso es, en este grupo se encuentran las glomerulonefritis o la vasculitis glomerular, digamos, ¿no? Es una vasculitis de pequeño vaso porque pues, son capilares prácticamente, ¿no? Capilares glomerulares. Y es propiamente inflamación de esos capilares. Entonces, tenemos tres grupos de vasculitis que conocemos como ANCA, que son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y otro grupo de vasculitis ANCA, pero inducida por medicamentos. Entonces, digamos que tenemos cuatro grupos diferentes. Dentro de estos cuatro, los que más conocemos son los primeros dos. El primero es la poliangitis con granulomatosis o GPA, y el segundo es la poliangitis microscópica, que lo conocemos como PAM. Lo- perdón, la poliangitis con granulomatosis eosinofílica es otro de los tipos de vasculitis ANCA. Em, y las características son las siguientes, o sea, todos tienen daño renal. El que tiene más daño renal es poliangitis microscópica, pero casi en la misma proporción que poliangitis con granulomatosis, y por eso son las más conocidas. La diferencia aquí es que justamente esta tiene granulomas y esta no, que esto se ve en la biopsia específicamente. Y el daño pulmonar. Esto también forman parte de los síndromes pulmón-riñón. Donde más se afectan los pulmones es en la GPA, en la granulomatosis con poliangitis. Anteriormente, por si en algún libro o artículo o quien sea les dice, es la antiguamente conocida como granulomatosis de Wegener, y la poliangitis granulomatosa con eosinófilos era la antiguamente conocida como enfermedad de Churg-Strauss. Pero bueno, actualmente ya tratamos de no usar nombres propios, sino ya llamarla por su nombre correcto a la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a buscar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos que tienen hay distintos tipos. Hay unos citoplasmáticos, hay otros perinucleares. Esto pues es una búsqueda específica del laboratorio que se va a acompañar de como sus anticuerpos, ¿no? Contra estos o anticuerpos, que serían el PR3 y el MPO. Estos los vamos a buscar igualmente para tratar de identificar cuál es la enfermedad cuando todavía no tenemos una biopsia que tiene el paciente, ¿no? El tratamiento al final pues, realmente es muy similar, el pronóstico no tanto. También la presencia de ANCAS no es del 100% en ninguna de las ocasiones, pero pues encontrarlo nos orienta bastante. Y aquella inducida por medicamentos, sobre todo es por hidralacina, alopurinol y el contaminante de la cocaína que se llama levamisol. Y pues sí lo vemos, la verdad, con cierta frecuencia, pacientes drogadictos o que consumen cocaína contaminada por levamisol que llegan con daño renal rápidamente progresivo, requerimiento de diálisis y todo por esto mismo, ¿no? Entonces, son las diferentes tipos de vasculitis. Y cualquiera de estos tres que hemos comentado, tres grupos de enfermedades, realmente son una emergencia, ¿ok? Ya sea que se presenten solamente como glomerulonefritis rápidamente progresivas o que también tengan hemorragia alveolar, son una emergencia, requieren diagnóstico y tratamiento tempranos. Para su diagnóstico, pues hay que tener una amplia sospecha según lo que el paciente esté manifestando en ese momento. Y estudios de laboratorio que nos pueden servir, pues es el seguimiento urinario, examen general de orina, ver si tiene eritrocitos dismórficos para ver, orientarnos o a que si realmente es una causa rápidamente progresiva. Según la sospecha, y si no hay sospecha, pedimos todo esto: ANCAS, anticuerpos antimembrana basal, complementos C3 y C4, electroforesis de proteínas.
Y también según los antecedentes del paciente, ¿no? Si antecedentes familiares o antecedentes personales, incluso si ya sabemos o si sospechamos que tiene alguna infección, algún tipo de enfermedad autoinmune, anticuerpos antinucleares que son los ANA, los pedimos ante sospecha de lupus o de cualquier otra enfermedad autoinmune. Estos otros anticuerpos son más específicos de lupus. Este es factor reumatoide, tanto en lupus como más bien en artritis reumatoide, crioglobulinemias, entre otros, hepatitis B y C, VIH. Estas son las antistreptolicinas, biopsia de piel que nos puede ayudar a no tener que hacer una biopsia renal en caso de, por ejemplo, vasculitis, aunque la vasculitis no necesariamente se tiene que biopsiar, pero justamente nos ayudaría bastante para el diagnóstico y sería un procedimiento mucho menos invasivo que una biopsia renal. Pero finalmente, hacer una biopsia renal en estos pacientes casi siempre va a ser mandatorio para identificar la gravedad del daño y el diagnóstico y el tratamiento dirigidos. Lo más característico en estas biopsias renales es, entre otros, la necrosis fibrinoide que forma semilunas. Necrosis fibrinoide es justamente la presencia de células muertas y acúmulo de ¿cómo se llama? Tejido fibroso, tendencia a la destrucción celular en una de los extremos del glomérulo. Como pueden ver, esto es un glomérulo completo y uno de sus extremos es el que se encuentra con este daño, con esta necrosis celular, que justamente forma como una media luna, ¿no? Alrededor, pegada a la cápsula de Bowman. De hecho, si se fijan, esta es la cápsula de Bowman en línea azul, bueno, en color azul, y aquí se ve destruida, ¿no? Y eso es lo que van haciendo las semilunas o la necrosis fibrinoide, destruyendo el glomérulo, pasando el extremo de este límite que suele naturalmente formar la cápsula de Bowman. Y a esto es a lo que se le conoce como semilunas. Y hay fases activas, fases crónicas, según qué tan avanzada esté la enfermedad. También por inmunofluorescencia nos da la inmunofluorescencia nos da bastantes datos porque, como pueden ver aquí, según el patrón de inmunofluorescencia que encontremos, nos va a orientar a el tipo de rápidamente progresiva de que se pueda tratar. En enfermedad de Wood-Pasture o enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, justamente la inmunofluorescencia va a ser positiva para IgG lineal y se va a encontrar en la membrana basal. Todo lo que ven en color verde muy brillante está sobre la membrana basal y esto nos habla de que la membrana es la que se encuentra dañada y es precisamente por la presencia de estos complejos inmunes en la membrana basal. Cuando encontramos este otro patrón, que es más bien granular, o sea, como punteado, no tan delimitado como este, también positivo para IgG, nos habla de complejos inmunes también. También por eso está positivo IgG. Y si es complejos inmunes, pues tenemos que sospechar cualquiera de las causas de glomerulonefritis por complejos inmunes, por crioglobulinemia, por IgA, por lupus, por infecciones, y estos ya los patrones ya los vimos anteriormente en cada una de ellas. Y justamente las vasculitis Pauci inmunes se llaman así porque porque su patrón de inmunofluorescencia es negativo. Esto, aunque se ve vagamente el colorcito en el fondo, no pinta ninguna estructura como acá. Es decir, no tiene inmunoglobulinas, no tiene ningún patrón que marque o que atraiga la inmunofluorescencia y por eso se conoce como Pauci inmune. Y son como la granulomatosis con polingitis, polingitis microscópica o la granulomatosis eosinofílica, que son las vasculitis, ¿no? El tratamiento en realidad no es que necesitemos ahondar mucho en ello, pero es muy importante saber que así como es una urgencia, hay que darle tratamiento empírico de forma inicial, lo más rápido posible. Entonces, desde que llega un paciente a urgencias con sospecha de una rápidamente progresiva, lo que necesitan ellos es un bolo de esteroide bastante potente, que es metilprednisolona de 500 miligramos a 1 gramo vía intravenosa por 3 días, o sea, esto cada 24 horas por 3 dosis, lo antes posible. Ante la sospecha no debemos esperar ni resultados específicos de laboratorio, o sea, no tenemos que tener un diagnóstico de lupus o de lo que sea para poder darle tratamiento.
ni siquiera la biopsia tiene que estar hecha ni o reportada para darle tratamiento. Esto es lo primero que debemos hacer. Y ya después, entonces sí, encontrar el diagnóstico, pues de preferencia más el diagnóstico preciso o lo más preciso posible para tratar esa causa. Y por ejemplo, si es vasculitis ANCA o anticuerpo o tiene anticuerpos antimembrana basal, pues está indicado que le demos el esteroide, esto mismo, y ciclofosfamida o rituximab, o si tienen hemorragia alveolar o la lesión renal es muy grave, además de esto, está indicado que le demos recambio plasmático, que es, pues, no tan correctamente dicho, pero la conocida como plasmaféresis. Entonces, solo para que se den una idea que el tratamiento, pues, sí es bastante agresivo. Y entonces, como para ya no detenernos más en este tema, repaso rapidísimo, glomerulopatía causada por depósitos antígeno-anticuerpo, ¿cuál es? Por complejos inmunes. Ok. Componente del complemento que se consume por activación de la vía alterna. C3 o C4. C3. Bien. Enfermedad glomerular primaria más común en el mundo. Esa es de la clase anterior, pero es la más común. Entonces, Era neuropatía por IgA. nefropatía. Sí, muy bien. Paciente con hematuria y proteinuria leves. Puede ser que simplemente con esto pueda tener nefropatía por IgA o necesita algo más. Creo que es verdadero, doctora. Sí, la nefropatía por IgA puede estar desde una hematuria muy leve o hematuria proteinuria, que recuerden que también es otro pequeño síndrome, o hasta una rápidamente progresiva, está por complejos inmunes. O sea, es muy variable, pero sí, sí se puede. Y entonces, ¿cuáles son las tres formas de presentación de glomerulonefritis rápidamente progresiva? Los tres grupos. Complejos inmunes, anti-MBG y pausinmune. Bien, anti-MBG, que es antimembrana basal glomerular. Muy bien, esos son los tres grupos, que ya dentro de esos tres grupos, pues hay muchas otras. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a revisar son 4 de las glomerulonefritis secundarias o sistémicas. Hay otras más, pero estas me parece que son bastante importante que tengamos al menos una idea. Aquí creo que nos vamos a dar echar un clavado en medicina interna, en hematología, en endocrino, en reuma, así en todo, porque como son sistémicas, la verdad es que vamos a andar un poco, la verdad, también intenté que fuera bastante sintetizado el asunto, pero para que entiendan un poco cómo es que llegamos al daño renal en cada una de ellas. Entonces empezamos por amiloidosis. La amiloidosis, como aquí les pongo, es la presencia de depósitos de proteínas en distintos tejidos, que puede ser el riñón, pero también el corazón, la grasa subcutánea, que son como los tres principales, por anormal plegamiento de láminas beta. O sea, hay justamente las proteínas que se forman por plegamiento, estas están mal plegadas y se van a depositar como proteínas específicas en distintos tejidos. Se clasifican según la proteína precursora fibrilar que esté causando el problema. Las principales son la amiloidosis AL, que es amiloidosis por cadenas ligeras, por eso L por light o en español da igual, ligeras. Esta es la conocida como amiloidosis primaria y pues digamos que su nombre correcto sería el mieloma múltiple. Luego tenemos la amiloidosis secundaria, que es la causada por amiloide A, así tal cual se conoce como proteína A, la causante. Es la amiloidosis AA o causada por distintos procesos inflamatorios, los que sean, ya sea por infecciones, por enfermedades autoinmunes, la que sea, que pueda causar inflamación, sobre todo crónica, puede hacer formar la proteína A y esto sería una amiloidosis secundaria.
Y luego tenemos la amiloidosis ATTR, que su nombre lo lleva porque es causada por transtiretina. Tenemos otra amiloidosis causada por cadenas pesadas. Y les pongo este dibujito solo para que recuerden. Esto es una inmunoglobulina em, o un anticuerpo, que es lo mismo, que recuerden que tiene una cadena pesada, que es esta en color azul más fuerte, bueno, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Que justamente las cadenas ligeras son las que principalmente que causan el mieloma múltiple y la principal causa de amiloidosis. Las cadenas pesadas es mucho más raro, también se puede presentar, pero es mucho más raro que se presente amiloidosis por cadenas pesadas. Perdón. Y esta anotación que les pongo abajo es importante porque es como solamente conocer el nombre de las cadenas ligeras libres en orina, que son las proteínas de Bence-Jones. Es importante porque luego va a ser uno de los estudios que necesitemos pedir para evaluar este tipo de enfermedades. Entonces, si necesitamos medir estas cadenas ligeras libres en orina, se llaman proteínas de Bence-Jones. Aquí solamente para que vean el proceso de formación o de mal plegamiento de las proteínas, que puede ser causado por distintos problemas, o sea, estas discrasias de células plasmáticas, que pues de la más conocida es el mieloma múltiple, y los procesos infecciosos e inflamatorios que van a causar las amiloidosis secundarias van a incrementar la concentración, vamos a tener la presencia de amiloide L, de amiloide H, que es el de cadenas pesadas o heavy, amiloide A, ¿no? O sea, según el problema u otros menos comunes, pero también presentes, que ya todo su proceso de formación de las proteínas, monómeros, oligómeros, etcétera, va a ocurrir, pero como están mal plegados, van a formar fibrillas que mal plegadas van a formar lo que finalmente conocemos como amiloide, que se va a llegar a depositar pues en nuestro caso, al riñón y a otros órganos. Entonces, justamente de forma sistémica, lo que nos van a dar es fatiga, hiporexia, pérdida de peso. A nivel renal podemos tener distintas manifestaciones, variables, de hecho, pero puede ser desde hematuria, proteinuria, pueden presentarse los pacientes con insuficiencia renal, incluso requerimiento dialítico, pueden presentarse con síndrome nefrótico, porque estas no dejan de ser proteínas, que también pueden estarse perdiendo de forma significativa por el riñón, por la orina, y también pueden dar daño tubular, y si es daño tubular, pues lo que vamos a tener es acidosis, porque no, los túbulos justamente se encargan del control ácido-base, una concentración urinaria alterada, porque justamente los túbulos se encargan, y la parte medular sobre todo, de la concentración urinaria, y de forma extrarrenal, pues según el órgano que se encuentra afectado, ¿no? Pero que sepan que el órgano más comúnmente afectado en amiloidosis son los riñones. Entonces es como mucho más evidente esta clínica, además de lo sistémico. Para el laboratorio, justamente todas las sospechas diagnósticas deben ser estudiadas. Química sanguínea para ver la gravedad del daño renal, proteinuria de 24 horas, pero en este caso son unas proteínas muy específicas. Entonces, además de la proteinuria de 24 horas para saber qué tanto está perdiendo el paciente, necesitamos pedir la electroforesis de proteínas, tanto en sangre como en orina. Y ahora sí, las proteínas de Bence-Jones, estas cadenas ligeras libres en orina, para ver específicamente qué proteínas se encuentran incrementadas. Y entonces, en este ejemplo, pues se va a encontrar las gamma globulinas o la IgG, ¿no? Porque esta es IgG, IgA, IgM, esto es kappa y esto es lambda. Kappa y lambda son las cadenas ligeras, libres, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que está positivo es kappa. Entonces, un nombre como un nombre más completo de la amiloidosis en este caso sería amiloidosis por cadenas ligeras, kappa. Em, y luego la biopsia renal, muy importante, tres características que aquí les pongo de colores muy claros para que no se les olvide de ninguna forma, es que lo que vamos a buscar en la biopsia renal, si hacemos biopsia en otros órganos va a ser igual, es el depósito de amiloide. Entonces, biopsiemos, lo que buscamos es amiloide. El amiloide en tinción de hematoxilina eosina se va a ver eosinofílico. Ahora sí. Entonces, justamente todo esto que está pintado de color rosa como muy homogéneo,
que ni siquiera aparece ninguna estructura celular, pues es el amiloide acumulado dentro del glomérulo. Cuando hacemos una tinción especial que se llama rojo Congo, justamente el amiloide va a pintar de color rojo un poco más intenso. Y esta es la tinción que debemos pedir siempre que sospechemos amiloidosis. Rojo Congo no solamente en el riñón. Si hacemos una biopsia de grasa subcutánea, también vamos a pedir la tinción de rojo Congo en ese tejido graso subcutáneo. Ay, perdón. Y cuando esa biopsia, al menos a nivel de biopsia renal, le damos la visión de la luz polarizada. Aquí quizá puede ser un poco confuso, no se ve tan bien, pero vamos a encontrar estos acúmulos o estas imágenes como de birrefringencia de color verde manzana. Quizás con mucha imaginación, pero se encuentra aquí, ¿no? Esto normalmente con luz polarizada no deberíamos de verlo y con mucha imaginación, pero por ahí se encuentra. Ese color verde manzana es muy característico de amiloidosis, ¿ok? Siempre que escuchen hablar de verde manzana, de color verde manzana, es amiloidosis. Rojo Congo, amiloidosis. El tratamiento en realidad, pues tratar de encontrar la causa subyacente. Si es mieloma múltiple, pues quimioterapia. Si es infecciones, pues tratamiento para la infección. Si es algo autoinmune, tratar la enfermedad autoinmune. Muchas veces no alcanzamos al paciente y progresan bastante rápido o a veces no han progresado tanto, pero la causa no la encontramos y llegan a requerir hemodiálisis o incluso trasplante renal. El pronóstico es generalmente malo. Suelen evolucionar todos a enfermedad renal crónica, aunque pues depende en qué estadio los encontremos de la enfermedad causante. Puede ser que detengamos un poco más esa progresión a enfermedad renal crónica. Y pues los que sí tienen mejor pronóstico es aquellos que tienen enfermedad localizada. O sea, que no sea un componente sistémico, sino localizado y vamos directamente a tratar la enfermedad subyacente, etcétera, y logramos detenerlo un poco más. Hasta ahí amiloidosis. Vamos a ver diabetes, que aunque esta es una enfermedad, como ustedes saben, pues bastante amplia, la más común en todo el mundo, principal causa de enfermedad renal en el mundo, etcétera, pues ahorita vamos a tratar de enfocarnos en la parte glomerular, pero pues obviamente tenemos que hablar de diabetes en general, ¿no? Entonces, puntos clave de diabetes, algunos bastante, pues, conocidos o lógicos, pero bueno, el diagnóstico para la nefropatía diabética em, debe de ser, o solemos sospechar nefropatía diabética cuando el paciente tiene diagnóstico de diabetes mayor a 10 años. Y diabetes descontrolada sobre todo. Se presenta con retinopatía, suelen ocurrir al mismo tiempo porque los vasos sanguíneos de la retina y del glomérulo son muy similares y se suelen afectar en la misma temporalidad. Entonces, siempre que veamos un paciente con daño renal por diabetes, debemos y no hemos valorado su fondo de ojo, tenemos que mandarlo al oftalmólogo para que evalúe el grado de retinopatía porque seguramente lo tiene o viceversa. Si el paciente tiene alguna alteración o simplemente va con el oftalmólogo y el oftalmólogo sabe que tiene diabetes de larga evolución y encuentra datos de retinopatía, en realidad sí tenemos que ir rápidamente a hacerle una química sanguínea y evaluar su función renal porque muy probablemente también se encuentre afectada. En la diabetes, el daño renal inicial es hiperfiltración. Hiperfiltración es justamente lo contrario a lo que podríamos decir que es daño renal, ¿no? El daño renal es, pues, como que más comúnmente conocido como disminución de la filtración glomerular. En diabetes, justamente por estos daños que van ocurriendo vasculares, microvasculares con el tiempo, lo que hace el riñón es acelerar su trabajo. Digamos que está como hiperfiltración, es hiperfunción, ¿no? Inicial para suplir esa pérdida progresiva pues, de tejido vascular, ¿no? Por el daño por diabetes. Es decir, que vamos a encontrar la creatinina disminuida. Lo que normalmente buscamos es que si la creatinina está elevada nos alarmamos, pero en este caso si el paciente
Normalmente debería tener, no sé, una creatinina de 0,8, tiene la creatinina en 0,5. Eso no es normal, aunque nos pueda sonar que es una creatinina normal, probablemente no, ¿no? Y para eso también nos sirve medir la tasa de filtración glomerular, que ustedes ya saben medir, porque si nos estamos pasando de 120, 125 mililitros por minuto de tasa de filtrado, eso es hiperfiltración y eso ya es daño renal por diabetes. Después de esto, el siguiente paso en el daño renal, ahora sí es pérdida de función renal, ¿no? Ahora sí ya empieza a subir la creatinina y además de la creatinina, la albúmina. Entonces, el primer paso, lo primero que necesitamos buscar en un paciente con sospecha de enfermedad renal por diabetes es albúmina en orina. Un dipstick positivo, que ya sabemos que a partir de 30 miligramos de albúmina que haya en orina, vamos a tener un dipstick positivo y probablemente evolucionen hasta proteinuria en rango nefrótico. No todos los pacientes, pero esta es como la historia natural de la enfermedad. El patrón de daño histológico característico, aunque no siempre lo vamos a ver, ni puede ser que no lo tengan todos los pacientes, se llama glomeruloesclerosis nodular. Y estos son los famosos o conocidos como nódulos de Kimmel-Still-Wilson. Siempre que vean nódulos o reportado nódulos de Kimmel-Still-Wilson, están hablando de glomeruloesclerosis nodular y esto es nefropatía diabética. Y nada más como para que tengan el dato cultural, si no hay una biopsia, la enfermedad no podemos llamarla nefropatía diabética, sino enfermedad renal diabética. Entonces, si el paciente ya se biopsió, entonces sí podemos decir que tiene estos datos de nefropatía diabética, pero si no tiene biopsia, lo que tiene el paciente es enfermedad renal diabética, solo son cuestión de términos. En cuanto a la fisiopatología, en realidad pues es súper amplia, hay muchísimos factores involucrados, pero sobre todo es la hiperglucemia y la presencia de productos avanzados de la glucosilación. Eso, ya con eso basta para darnos todas las alteraciones que van a favorecer el daño renal por diabetes. La misma hiperglucemia, pero también va a favorecer hipertensión, además nos va a alterar el feedback tubulo-glomerular, va a alterar la estructura podocitaria y esto va a favorecer la albuminuria, va a favorecer obesidad y el daño tóxico por tejido graso. Es por sí misma la diabetes, deben conocer que es una enfermedad inflamatoria de riesgo cardiovascular que causa fibrosis, disfunción endotelial, lesión mitocondrial, presencia de factores de crecimiento que no necesariamente es bueno y autofagia. O sea, muchísimas alteraciones que simplemente por esto vamos a tener a nivel renal y obviamente en otros órganos también. Solo para que se den una idea, pues cualquiera de las estructuras del glomérulo, vasculares, etcétera, pueden dañarse. En la biopsia podemos encontrar cualquiera de esos problemas, ¿no? Tanto alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la inflamación, expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal, alteración de los podocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo para que vean de la historia natural que les comentaba cómo es que empieza, ¿no? Aquí esto es a lo largo de los años, decíamos que a 10 años la mayoría de los pacientes ya tienen enfermedad renal por diabetes. Esta es la tasa de filtrado, aquí en el eje de la Y es la tasa de filtrado glomerular, que alrededor de 100 es lo normal y como pueden ver, durante un largo periodo la tasa de filtrado como tal no es un problema, ¿no? Y si hacemos una química sanguínea probablemente no nos alarmemos. Pero si hacemos una química sanguínea en este punto, primeros 5 años de la enfermedad, vean cómo la tasa de filtrado está mucho más alta, ¿no? Y esto tampoco es normal. Entonces, a esto es a lo que llamamos hiperfiltración. Después la hiperfiltración, porque ya empieza el daño renal, se vence, ya no resiste tantos cambios vasculares el riñón, e inflamatorios, etcétera. Se vuelve a normalizar temporalmente esa tasa de filtrado y después inevitablemente va a caer sin que podamos volver a hacer que incremente. Podemos hacer que disminuya esta caída, pero ya no podemos evitar que siga disminuyendo. Y en esta otra cara de la gráfica es la albuminuria. Como pueden ver, la albuminuria, al contrario de la tasa de filtración, pues es la que va a ir incrementando. Cualquiera de estos datos, la tasa de filtración o la albuminuria, son pues clave para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal por diabetes.
La clínica, pues básicamente vamos a encontrar proteinuria, que normalmente es progresiva, pero puede no llegar a ser en rango nefrótico, y el deterioro progresivo de la función renal, o sea, la creatinina que ahora sí, poco a poco va a ir aumentando. El diagnóstico de nefropatía diabética, pues en realidad es clínico, ¿no? Sabemos que el paciente tiene diabetes, la clínica de ya sea simplemente las alteraciones de la diabetes o las alteraciones renales y los estudios de laboratorio. Química sanguínea y proteinuria o albuminuria suelen ser los únicos que necesitamos para el diagnóstico. No siempre se requiere biopsiar. Aquí les pongo algunas condiciones en las que un paciente con diabetes sí podría ser que lo biopsiemos. Ya les había comentado antes, en diabetes, pues por lo evidente que es, por lo frecuente que es, no es que todos los pacientes con diabetes los biopsiemos, pero a quienes sí. Aquellos pacientes con diabetes que tienen deterioro rápido de la función renal, eso no es normal en diabetes. Entonces, eso podría ser que haya otra enfermedad, porque pues, no es como que la diabetes venga solita. A veces puede haber otros problemas, o cualquier otra glomerulopatía o cualquier causa de lesión renal, etcétera, que pueda estar causando daño renal. Datos clínicos de vasculitis. Si hay datos clínicos de vasculitis, aunque tenga diabetes, hay que biopsiar. Si hay síndrome nefrítico o síndrome nefrótico repentino, la diabetes no lo causa, entonces hay que ir a buscar algún otro problema glomerular. Si tiene C3 y C4 bajos, no es diabetes, es otro problema y hay que biopsiar. Si se sospecha o se obtiene ya el diagnóstico de alguna gamapatía monoclonal, se sugiere que también se haga una biopsia renal porque hay que ver qué tanto daño y qué tipo de daño glomerular tiene por gamapatía monoclonal el paciente. ¿A qué pacientes no vamos a biopsiar? No está indicado de ninguna manera. Aquellos que sabemos que tienen diabetes, que su proteinuria está estable, que no han perdido, bueno, aunque estén perdiendo em, pues, función renal, pero de forma progresiva. Si el sedimento es blando, o sea que en el sedimento no vemos prácticamente nada relevante, no tenemos eritrocitos con dismorfia. em, Sobre todo, como dato de otro tipo de glomerulopatías, si hay retinopatía, es que ya hay glomerulopatía por diabetes y no hace falta biopsiar y de hecho podríamos hacerle un daño al paciente biopsiándolo cuando realmente lo que más sospechamos es diabetes y no va a cambiar para nada el tratamiento en el pronóstico hacerle una biopsia al paciente. Entonces, nuevamente esta imagen pues de lo que podemos encontrar en la biopsia renal es empezando por hipertrofia renal, ¿no? Si decíamos que el primer paso, aquí podría haberles puesto un 1, 2, 3, como por pasos, por niveles de daño. El nivel número 1 sería como hipertrofia, ¿no? Si está hiperfiltrando, está hipertrabajando, hiperfuncionando el riñón, no es normal. Está creciendo su tamaño inicialmente, justamente porque está trabajando de más. Entonces, no vamos a encontrar ninguna alteración inflamatoria ni de ningún otro tipo, pero todo va a estar incrementado de tamaño, incluso el glomérulo en sí. Después vamos a empezar a encontrar ya datos de expansión mesangial, o sea que el espacio entre los capilares glomerulares se encuentra incrementado. La membrana basal glomerular, ay, perdón, es que está al revés, se encuentra engrosada. Ya la linosis arteriolar, que esa es la imagen que les puse acá, esta es una arteriola que normalmente no debería de tener estas paredes tan engrosadas. Justamente este acúmulo de material hialino se debe al daño renal por diabetes. El tercer paso, ya un poco más avanzado, más crónico, es la presencia justamente de los nódulos de Kimmel-Wilson, que son esta presencia de material un poco más eosinofílico. En los glomérulos son los famosos nódulos de Kimmel-Wilson, y también es cuando empezamos a ver ya algo de fibrosis y de atrofia túbulo-intersticial, ¿no? Que ya empezamos a ver ya más tejido fibroso, los túbulos, pues ya prácticamente, y quizá aquí lo podemos ver un poquito, túbulos que están con pérdida de sus células o que sus células están muy pequeñas. Y el tratamiento, pues casi que seguramente ya conocen bastante de esto, pero pues es el control de la diabetes, ¿no? Obviamente si lo que está causando la enfermedad renal o la nefropatía diabética es diabetes, pues hay que tratar la diabetes. Cambios en el estilo de vida es básico
y los medicamentos. Entonces, cambios en el estilo de vida, tanto dieta como ejercicio, control. Es súper importante que el paciente se lleve su propio control y los medicamentos que llegan a ser pues necesarios en todos los casos, ¿no? Para la diabetes. Control de la presión arterial en estos pacientes, bueno, y obviamente la restricción de sal también siempre. Control de la presión arterial, que en ellos solemos recomendar IECAS o ARA2, que nos van a ayudar para la protección renal y para evitar que se pierdan más proteínas de las que ya están perdiendo los pacientes. Y SGLT2, inhibidores del SGLT2 que son como empagliflozina y dapagliflozina. Los análogos del receptor de GLP-1 como el liraglutide, semaglutide, son medicamentos más nuevos, pero que se ha visto que funcionan bastante bien, tanto los ISGLT2 como los GLP-1 en el tratamiento de la diabetes, del control del peso y de la protección renal. Entonces aquí les enmarco estos 3 grupos de medicamentos que nosotros utilizamos muchísimo en nefrología, también en medicina interna, como nefroprotectores y que tienen función antiproteinúrica, o sea que funcionan disminuyendo la cantidad de proteínas que eliminan los pacientes por la orina. Es muy importante que sepan que como médicos generales tenemos que saber, porque la diabetes es muy común, saber pues enviar, sobre todo si el manejo ya llega a ser más complejo, enviar al médico internista, pero que hay ciertas condiciones para referir directamente al nefrólogo. Referir al nefrólogo sería cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30 mililitros por minuto, cuando el paciente ya tiene un índice de albuminuria creatinuria mayor a 300 miligramos por gramo y cuando la caída de la tasa de filtrado glomerular ya fue mayor al 25%, según digo, ¿ok? Entonces, si esto está ocurriendo con el paciente, cualquiera de estos, no necesitan ser los 3 juntos, es importante referir lo antes posible al nefrólogo para detener la enfermedad. Ahora, crioglobulinemia. Esta es una enfermedad realmente más rara. Más bien quizá lo puedan revisar en hematología, pero como en términos generales vamos a ver de qué se trata y por qué daña al riñón y qué es lo que hay que hacer. Entonces, las crioglobulinas en sí, como su nombre lo dice, de crío de frío, son inmunoglobulinas que precipitan a menos de 35 grados centígrados, que de hecho se pueden redisolver, o sea, desprecipitar, si el nombre fuera correcto, cuando calentamos la muestra o el sitio donde se encuentran esas inmunoglobulinas. Y como estamos hablando de seres humanos y de inmunoglobulinas en sangre, por eso se llama crioglobulinemias, crioglobulinas circulantes en suero. Cuando el suero de estos pacientes se encuentra por debajo de 37 grados, precipitan y dañan distintos órganos. Hay 3 tipos de crioglobulinas, de crioglobulinemia. Está tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es monoclonal y la tipo 2 y tipo 3 son mixtas. Y estos son como conceptos generales, que tiene la crioglobulinemia una amplia asociación con virus de hepatitis C. Entonces, para que se den una idea, la verdad es que no es que necesitemos ahorita ahondar mucho más en, en estas enfermedades, pero existen justamente tipo 1 monoclonales y mixtas que son policlonales y monoclonales. Em, Denme un segundo. Ya. Las monoclonales se refiere a que son solamente un tipo de inmunoglobulinas las que están causando el problema. Un tipo de inmunoglobulinas que van a ser específicamente solo IgM o solo IgG. Y las mixtas engloban policlonales y monoclonales o engloban IgG e IgM. Entonces, policlonales es que tenemos varios tipos de inmunoglobulinas mezclado con otro tipo de inmunoglobulina que puede ser solamente de una clase. Entonces, la tipo 2 se caracteriza por tener IgM monoclonal e IgG policlonal. Y la tipo 3 se caracteriza por tener IgM policlonal e IgG policlonal. Lo importante de esto es a qué se asocian cada una de ellas, cómo vamos a sospecharlas. Las tipo 1, que son monoclonales, se asocian con enfermedades linfoproliferativas de células B, o sea, de linfocitos B, que son, por ejemplo, la macroglobulinemia de Waldenström, el linfoma, el mieloma múltiple, y las mixtas se asocian más bien a infecciones, sobre todo hepatitis C, y a enfermedades autoinmunes.
Entonces, empezando por las enfermedades linfoproliferativas, como su nombre lo dice, y de células B, pues vienen de los linfocitos B. Entonces, como les puse aquí, el linfocito B, pues es el que se encarga, como ustedes bien saben, de producir las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Y va a producir de forma, obviamente, patológica, maligna, inmunoglobulinas de un solo tipo, ya sea que produzca demasiadas inmunoglobulinas M o demasiadas inmunoglobulinas G de forma patológica. Y esto lo que va a causar es que al tener muchas inmunoglobulinas circulando por la sangre, va a ser muy viscosa la sangre. Y la clínica de esta enfermedad de las crioglobulinemias tipo 1 es justamente daños por viscosidad. Y daños por viscosidad puede ser sobre todo que llega y se estanca la sangre en algún sitio, ¿no? Entonces, se estanca la sangre o se acumula en microvasos y esto puede dar esta manifestación cutánea que ven en la imagen que se conoce como livedo reticularis o puede dar trombosis también por exceso de viscosidad. Entonces, esta trombosis se puede manifestar tanto a nivel cerebral con visión borrosa, por ejemplo, que es un dato de focalización de trombosis cerebral, o en los dedos, como quizá conozcan el fenómeno de Raynaud, que es ese que les pongo en la imagen, donde estos pacientes ante, por ejemplo, frío, pues en este caso, ¿no? Crioglobulinemia, ante la presencia de frío, la sangre se vuelve viscosa y la trombosis en los dedos o la viscosidad de la sangre a este nivel es, número uno, o el primer paso es que no le llega suficiente sangre y se ponen pálidos las puntas de los dedos. Después de esto, de un periodo de palidez, lo que va a pasar es que no llega suficiente oxígeno y se van a colorear de azul las puntas de los dedos y cuando vuelven a tener flujo sanguíneo, pues ya se ponen de color más rosado, ¿no? De hecho, un poco más intenso. Entonces, primero es blanco y luego azul y luego rojo un poco más intenso. Ese es el fenómeno de Raynaud y puede estar causado por esto. Y también úlceras digitales, que no es el fenómeno de Raynaud propiamente, pero si está causado por isquemia, pues la isquemia nos va a dar las úlceras digitales. Y las mixtas suelen compartir características, entonces, sobre todo que van a estar asociadas más a esto, ¿no? A infecciones, sobre todo hepatitis C, y a enfermedades autoinmunes como lupus u otras. Entonces, estas criomixtas, tipo 2 y tipo 3, van a tener la característica de positividad de factor reumatoide. Esto podría sonarles así como a algo reumatológico, a artritis reumatoide, pero no necesariamente. Simplemente por tener crioglobulinemia, los pacientes pueden tener factor reumatoide positivo. Y aquí les pongo la explicación de qué es eso de factor reumatoide y por qué se asocia. El factor reumatoide no es más que una inmunoglobulina M, digamos, como un autoanticuerpo, es esto, ¿no? Es una IgM autoinmune que se une a la fracción Fc de una inmunoglobulina G. Y esto es tal cual el factor reumatoide, se encuentra presente. Y la principal característica de estas dos enfermedades mixtas, tipo 2 y tipo 3, son complejos inmunes, justamente porque aquí sí hay distintos tipos de inmunoglobulinas. Al tener complejos inmunes, pues esto puede dañar a distintos órganos. Esto es sistémico, esto puede llegar a acumularse en distintos órganos y también causar inflamación. Entonces, por inflamación vamos a tener daño a nivel de distintos órganos como piel, articulaciones, pleura, sistema nervioso, riñones. Abajo les puse la mnemotecnia de skin. Skin hace referencia a la S de skin, de piel, la K a kidneys, o sea, del daño renal, la I de intraarticular, porque el daño intraarticular o la sinovitis justamente va a estar presente, y N de alteraciones neurológicas o neuritis. Entonces puede dar vasculitis a nivel cutáneo, un gran porcentaje como esta imagen, o puede dar úlceras también, sinovitis, pleuritis, neuritis, ya sean en nervios craneales o en nervios periféricos en porcentaje variable, pero también bastante frecuente, y las glomerulonefritis por esta enfermedad, por complejos inmunes, por globulinemia, pues entre el 20 y el 50%. Entonces, estas glomerulonefritis pueden tener distintas manifestaciones em, o características en la biopsia renal. De hecho, depende del tipo de crioglobulinemia de que se trate, son las características que encontramos en la biopsia. Podemos encontrar una membrana proliferativa
Y la membrana proliferativa, entre otras características, es que tiene proliferación endocapilar y mesangial. Y esto sobre todo se presenta en crioglobulinemias mixtas, que son por complejos inmunes. Puede haber necrosis fibrinoide, que esto sí ya es un poco más grave. Puede haber pseudotrombos, que de hecho pues son pseudo porque son más bien crioglobuliniemias que están precipitadas en ese sitio, o sea, en esa zona de la biopsia que encontramos ahí. Pero también puede haber trombos, ¿no? Microtrombos, que es como en esta imagen, sobre todo si es la tendencia a trombos es por viscosidad, pues es criotipo 1. Y eso es lo que encontramos, ¿no? Esto que se encuentra aquí no debería de estar y son justamente coagulitos que se quedaron ahí atorados por la presencia de crioglobulinas. La inmunofluorescencia va a teñir positiva para inmunoglobulina, bueno, para la inmunoglobulina de que se trate, ¿no? Recuerden que puede haber IgGs, puede haber IgMs y según lo que haya es lo que se va a encontrar. Por ejemplo, aquí la flecha es lo que les marca que está aquí la presencia de estos trombos positivos o trombos de crioglobulinas con ya sea IgG o IgM positivos. Para el abordaje diagnóstico, obviamente, además de la biopsia, tenemos que hacer estudios de sangre, evaluar la función renal, qué tanta gravedad, qué tipo de daño renal puedan presentar los pacientes, si hay hipertensión también. Aquí, en este caso, el complemento C4 es el que se encuentra disminuido. Algunos recuerden que pueden presentar factor reumatoide positivo. Hay un estudio de laboratorio que la verdad casi no se hace por lo complejo de su técnica, pero que se llama criocrito, así como ustedes conocen el hematocrito, que es tal cual centrifugar una muestra de sangre. Esta muestra también se centrifuga. Se centrifuga esta muestra pues, de sangre y se precipita las crioglobulinas, ¿no? Entonces, justamente si el porcentaje de criocrito correlaciona con la gravedad de la enfermedad y lo que hace que se precipite es justamente la temperatura, ¿no? Se centrifuga a altas temperaturas y cuando se almacena en frío, pues justamente es como podemos ver cuántas crioglobulinas o qué porcentaje de crioglobulinas en ese plasma tenemos, ¿no? Y la biopsia renal, que pues ya lo revisamos. El tratamiento en sí pues va dirigido contra la causa, hepatitis, linfoma, macroglobulinemia, lo que sea, e inmunosupresión para disminuir inflamación y producción de inmunoglobulinas. El pronóstico en general depende pues de la causa, del grado de daño orgánico que tengamos al momento del diagnóstico. El daño renal es sinónimo en estas enfermedades de mayor morbilidad. La supervivencia en realidad no es que les vaya tan mal en cuanto al pronóstico renal. La supervivencia en sí es de 80% a 10 años y en cuanto a falla renal solo es del 11% a 5 años. O sea, no es tan grave el daño renal que llegan a tener, sobre todo si identificamos a tiempo la enfermedad causante, pero pues obviamente sí hay ya daño renal. Y por último, lupus. Lupus, pues solamente como para que tengan una idea general, seguro lo han escuchado de una u otra forma, pero es una enfermedad inflamatoria la más común, la más, ¿cómo se llama? Famosa eh, y como sistémica, pues bueno, ahorita van a ver. Enfermedad inflamatoria autoinmune multisistémica con un amplio espectro de manifestaciones clínicas asociadas a la producción de anticuerpos antinucleares. Sus efectos pueden ocurrir en muchos puntos de la cascada inmunológica. Esta es como la enfermedad autoinmune por excelencia. La epidemiología depende de la población, o del sitio en el que nos encontremos, pero predomina en mujeres. Imagínense que en una relación de 9 a 15 a 1, o sea, por cada 9 mujeres que tengan lupus, solo un hombre tiene lupus, o hasta 15 mujeres por un hombre, ¿ok? Es mucho más frecuente en mujeres. También predominan razas no blancas en personas de escasos recursos, mujeres, sobre todo jóvenes. Esto es bastante característico, sobre todo entre la segunda y cuarta década de la vida es cuando se manifiesta la enfermedad. Y cuando hay familiares directos, esto también es un factor de riesgo, digamos. Tener un familiar directo con lupus puede significar que también nosotros podemos tener lupus en algún momento de la vida, sobre todo juventud.
La presentación es multiorgánica. Como pueden ver, la verdad es que cualquiera de los órganos y sistemas se pueden ver afectados. Yo quiero andar, pues obviamente, en la parte renal. Y la nefritis lúpica se presenta entre el 30 y el 60% de las personas con lupus, según la población o el sitio geográfico en el que se encuentren. En México llega a ser como hasta el 60%. Em, Esta es la fisiopatología, la verdad es que es bastante compleja, pero a grandes rasgos lo que se nos explica es que hay ciertas variantes genéticas que ya de por sí tiene el paciente que llevan a pérdida de la tolerancia inmunológica, que ante la presencia de ciertos desencadenantes o triggers, como infecciones, como medicamentos, como tabaquismo, suelen desencadenar esta respuesta inmunológica, digamos, como descontrolada, ¿no? Se llegan ya a activar estos linfocitos autorreactivos que empiezan a generar justamente esas reacciones de complejos inmunes en todo el cuerpo. Entonces tenemos la presencia de los autoanticuerpos cuando la persona no se ha dado cuenta que tiene la enfermedad. Después ya de forma genérica empiezan a tener síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, artralgias. Y ya después, cuando ya tenemos formación de suficientes complejos o suficiente actividad autoinmune, ya llegamos a tener complejos inmunes por todas partes. Entonces, concretamente el daño a órgano renal se presenta como glomerulonefritis por complejos inmunes. Y esto, como en esta imagen medio rara que ven aquí, nos dice que pueden presentarse, no sé, depósitos inmunes subepiteliales, a esto se le conoce como nefritis lúpica clase 5, depósitos inmunes subendoteliales, depósitos inmunes mesangiales, o sea, en cualquier lugar del glomérulo se pueden presentar depósitos de complejos inmunes y esto da daños bastante específicos. La clínica de la nefritis lúpica, pues la verdad es que si el paciente ya se conoce con lupus, lo tenemos que buscar dirigidamente, pero 100% proteinuria. Si no tiene proteinuria, no es nefritis lúpica. Hematuria microscópica, o sea, estos dos son los más frecuentes, pero pues entre otros, ¿no? Proteinuria en rango nefrótico, em, cilindros eritrocitarios en el sedimento, falla renal, bastante común también. Y bueno, ya, hipertensión, alteraciones tubulares son otro tipo de alteraciones que también vamos a encontrar con bastante frecuencia. Para el abordaje diagnóstico, uno es la sospecha clínica, otros son los anticuerpos, que hay que sospechar, bueno, más bien solicitar en todos los pacientes. Incluso la intensidad o la cantidad de anticuerpos, autoanticuerpos que encontremos también nos pueden hablar del grado de actividad de lupus que tengamos. Complemento, lupus consume tanto C3 como C4, así que C3 y C4 se pueden encontrar disminuidos. Y en cuanto a la función renal, pues lo que ya conocen. Entonces, para evaluar la gravedad del daño renal, pues vamos a ver cómo se encuentra la tasa de filtrado glomerular, si el sedimento se encuentra activo, o sea, si tiene hematuria glomerular, si tiene proteinuria y si la tasa de filtrado está disminuida. El sedimento está activo o proteinuria mayor a 0.5 gramos por día, así es indicación sí o sí de realizar biopsia renal. ¿Esto por qué? Para ayudarnos a guiarnos al diagnóstico, al tratamiento y a conocer el pronóstico del paciente. Aquí esta imagen está medio rara, pero al final se entiende, me parece que se entiende bastante bien para entender el diagnóstico histológico de los distintos tipos de nefritis lúpica. Tenemos 6 clases de nefritis lúpica, se las pongo aquí. La nefritis lúpica clase 1 es la más leve, donde en realidad solo tenemos tendencia a acúmulo de complejos inmunes mesangiales, pero en realidad la microscopía electrónica se ve normal. Lo que tenemos aquí es que de color verde son los podocitos, la membrana basal está en color gris, en amarillo es el endotelio capilar, en rojo es una célula mesangial y esto es normal. Digamos que solo los puntos negros son los complejos inmunes acumulados. En la nefritis lúpica clase 2 tenemos acúmulo de complejos inmunes en el mesangio. Como pueden ver, estas manchas negras se encuentran específicamente en la región mesangial y como pueden ver, las células mesangiales se encuentran incrementadas en tamaño y en cantidad también. Y a esto es a lo que se le conoce como
expansión o proliferación mesangial, es la clase 2. La clase 3 y clase 4 en lo único que varían es en el porcentaje de daño. Clase 3 menos del 50% de daño, clase 4 más del 50% de daño. Y tenemos la presencia de complejos inmunes tanto mesangiales como subendoteliales. Y también inflamación. Estas células en color verdecito más bajito son neutrófilos. También son datos de inflamación a este nivel. Y a nivel endotelial, a esto se le conoce también como proliferación endocapilar, pero menor al 50% y aquí mayor al 50%. Y la clase 5 es un daño muy específico a nivel de la membrana. Como pueden ver, las manchas negras se encuentran alrededor de la membrana y a esto se le conoce como, pues es una membranosa. Recuerden que la nefropatía membranosa es complejos inmunes subepiteliales, o sea, por debajo de los podocitos, y son estos puntitos que ven aquí, ¿no? Finalmente, tenemos también la posibilidad de tener tanto clase 3 y clase 5 o clase 4 y clase 5 y los complejos inmunes se encuentran por todas partes. Y la clase 6 ni siquiera la ponen en la imagen porque es un daño de esclerosis, o sea, de fibrosis del glomérulo mayor al 90%. Aquí solo para que se den una idea de cómo se ve más o menos en la microscopía microscopía de luz. Esta es la peor imagen, pero esto es normal. Esto es expansión mesangial. Aquí tenemos ya un poco de daño tanto endocapilar como mesangial. Aquí daño mayor al 50%. Aquí el daño más bien es a nivel membranoso con engrosamiento y rectificación de las membranas basales. Y aquí todo mezclado. Aquí quiero que vean cómo la inmunofluorescencia se encuentra positiva para todos los marcadores. A eso se le conoce como patrón en casa llena. Esto es muy característico del lupus. No es patognomónico porque hay otras condiciones que lo pueden tener, pero para que vean, todos los marcadores que utilizamos son IgG, IgM, IgA, C1q, C3, kappa y lambda. Son todos los bueno, falta fibrinógeno, pero son casi todos los marcadores que utilizamos y todos se encuentran positivos porque en lupus se encuentra todo esto depositado en el glomérulo. Y aquí nomás para que se den una idea del tratamiento es bastante variable. Todo tiene que ver con inmunosupresión, pero también depende del tipo de daño que tenga el paciente, según si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, 6, e incluso hay otros tipos de daño glomerular distintos a los que les comenté. Depende del tipo que tenga el paciente, es una terapia más dirigida. Entonces es bastante complejo, no necesitan sabérselo, solo que sepan que existen distintos métodos, formas de dar tratamiento. Todo es inmunosupresión, pero luego ya hay que dar ciclofosfamida, ácido micofenólico, azatioprina, etcétera. Distintos tipos de tratamiento. Esto me interesa bastante que lo tengan presente. El pronóstico renal en lupus depende mucho de la cantidad de recaídas que tengan los pacientes. La línea azul es la progresión de daño renal normal. Cualquiera de nosotros, a partir de los 30 años, vamos a empezar a tener pérdida de función renal de forma fisiológica o esperada, normal. Pero los pacientes con lupus, esta curva la van a tener, sí, como cualquier persona, pero entre cada recaída que tengan va a hacer que pierdan muchísima más tasa de filtrado glomerular y que sea irreversible. Entonces, este es un primer episodio de nefritis lúpica, o sea, de actividad renal por lupus. Y a partir de aquí sigue la curva. Entonces, si no vuelve a tener, después de la primera episodio de lupus, de actividad renal por lupus, si ya no vuelve a tener actividad, esa curva pues ya sigue, ¿no? Sigue con la misma pendiente que en cualquier otro paciente, pero si tiene otra recaída, va a ser perder más función renal y más función renal y así hasta llegar a ya no tener tasa de filtrado, hasta requerir diálisis, que suele ser pues desgraciadamente con más frecuencia de la que quisiéramos, sobre todo en mujeres jóvenes, es bastante característico. Y por último, vamos a hablar de la microangiopatía trombótica como otro problema glomerular que ocurre, pues como su nombre lo dice, a nivel de los vasos, ¿no? Es daño endotelial el que ocurre en este problema, que también, pues el daño endotelial se va a presentar no solamente a nivel glomerular. Tenemos anemia, que es anemia característicamente hemolítica, microangiopática, es lo que vamos a buscar por el daño endotelial y agregación plaquetaria en pequeños vasos por el mismo daño endotelial. Entonces, esto es lo que nos va a dar, tanto la anemia como la agregación plaquetaria, daño a órganos blancos.
Entonces, causas pueden ser muchísimas. Pueden ser causas primarias, causas secundarias, infecciones, como todas estas que tienen aquí. Las más características, las que siempre debemos sospechar, son E. coli, enterohemorrágica o la toxina Shiga, Shigella y otros. PTT, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, y SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, puede ser típico o atípico. La preeclampsia, el síndrome de HELP, que viene acompañado de la preeclampsia. Trasplantes, sobre todo de órgano sólido. Trasplante de médula, células madre hematopoyéticas. Causas metabólicas como deficiencia de vitamina B12. Enfermedades autoinmunes como lupus, como síndrome antifosfolípidos, como crisis renales por esclerodermia. Malignidad, como aquellos con adenocarcinomas metastásicos o gamapatía monoclonales, o aquellos pacientes que tengan cualquier cáncer, pero que hayan hecho hipertensión maligna. Y ciertos medicamentos, que es bastante raro, pero que los inhibidores de calcineurina como tacrolimus y ciclosporina pueden darlo, gemcitabina y estos antifactores de crecimiento endotelial vascular. Entonces, esta es la imagen clásica del artículo clásico de microangiopatía trombótica, donde nos dice todas las posibles o conocidas causas de MAT. MAT es así como lo conocemos coloquialmente. Hay MAT hereditaria, que es la famosa PTT por deficiencia o mutación de Adams 13, o SHU atípico por alteraciones en el complemento. Anticuerpos anti-Adams 13, que es la MAT primaria adquirida. Secundarias, que son todas las que ustedes quieran y pueden ver aquí. Y causas infecciosas, sobre todo la causada por E. coli, por neumococo y por VIH. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio de MAT son esta triada clásica que, como ustedes necesitan saber, pues no siempre está presente al 100%, pero siempre hay que buscarla. Es en sangre, vamos a buscar anemia hemolítica microangiopática, cuyas manifestaciones en laboratorio van a ser reticulocitos incrementados, DHL, o sea, deshidrogenasa láctica incrementada, aptoglobinas disminuidas, bilirrubina indirecta incrementada por la hemólisis y esquistocitos en el frotis. Los esquistocitos son estas imágenes como las que son los helmet cells o células en casco. Trombocitopenia, por esto de la agregación plaquetaria que ocurre por el daño endotelial, y trombocitopenia definida como menos de 150.000 plaquetas o pérdida o disminución de más del 25% de las plaquetas con respecto al basal previo del paciente. Y el tercer punto de la triada es la lesión renal. Vamos a identificar lesión renal aguda, o puede haber proteinuria, o puede haber hematuria glomerular sin estos dos anteriores, que se va a acompañar o no de las alteraciones en sangre, ¿ok? Si tenemos solo lesión renal, solo el daño renal, pero con esquistocitos en riñón, por ejemplo, o esquistocitos o en el frotis sanguíneo, o en la biopsia encontramos datos de MAT, ya con eso es suficiente. Pueden o no estar todas las características presentes. Hipertensión arterial, pues es como bastante característico en estos pacientes. El abordaje diagnóstico en realidad depende de las causas probables de diagnóstico, ¿no? O sea, hay que sospechar según la clínica. Entonces, para todos los pacientes con sospecha de MAT, hay que hay que hacerles cultivos para evaluar si tienen, no sé, E. coli, buscarles VIH, buscar homocisteína ácido metilmalónico para descartar deficiencia de vitamina B12. Si es esto, pues la verdad es que el tratamiento va a ser bastante simple. Para proteinemias, ¿no? Para proteínas, estudiarle, este es PEP, es la electroforesis de proteínas. Las cadenas libres en sangre, según las otras causas sospechadas, es el estudio específico que vamos a pedir. En la biopsia renal, lo que vamos a buscar, pues si es una microangiopatía, lo que vamos a buscar es daño vascular más que glomerular en sí. A nivel de glomérulo, pues el endotelio, como esto es la parte vascular del glomérulo, el endotelio es el que puede tener edema. Eso es justamente la endoteliosis, ¿no? Pero es el edema endotelial y mesangiolisis, es decir, destrucción de las células del mesangio, que se ve, pues,
vamos a saber, ser nosotros quienes diagnostiquemos este desastre, pero destrucción de las células mesangiales, ¿no? Em, la presencia de necrosis fibrinoide, o sea, ya de daño necrótico justamente por pérdida de células vasculares, tanto dentro del glomérulo, o sea, esta endoteliosis que vamos a encontrar en el edema alrededor de todos los capilares endoteliales y la presencia de esta necrosis fibrinoide en los vasos sanguíneos. Esto es el glomérulo y esto es un vaso sanguíneo ahí ¿cómo se llama? Peritubular, que se encuentra ya con datos de necrosis fibrinoide. Trombos de fibrina en el polo vascular, este es el polo vascular del glomérulo, esto es fibrina, eso lo vamos a encontrar en la biopsia. Esto es como daño más bien agudo. Y daño más crónico es cuando encontremos ya duplicación de las asas capilares, como les muestra aquí las flechas negras. Las asas capilares se encuentran engrosadas. No es membrana basal, es el capilar glomerular el que se encuentra engrosado porque el tejido tiende a generar su propio crecimiento, ¿no? Autocrecimiento por la cronicidad del daño vascular. Y justamente esto es a nivel del glomérulo y fuera del glomérulo, este es un vaso sanguíneo peritubular, estos son los tubulitos. El vaso sanguíneo peritubular llega a hacer este crecimiento hacia afuera, como en capas de cebolla, se conoce, de proliferación de sus propias capas musculares. Estos son los daños crónicos que vamos a encontrar. Manifestaciones extrarrenales, así como del riñón, pues va a afectarse de distintas maneras. Extrarrenalmente puede ser, no sé, neurológicamente puede ser crisis convulsivas, alteraciones del estado de conciencia, eventos vasculares cerebrales, por tal cual, por daño vascular, ¿no? Pancreatitis y hepatitis por microangiopatías o sí, trombóticas. Cardiovascular, infartos, obviamente, también porque se ocluyen los vasos sanguíneos de las arterias coronarias, más bien. A nivel gastrointestinal, diarrea, vómito, dolor abdominal, también por daño vascular. Úlceras digitales, gangrena púrpura por daño vascular. A nivel ocular, visión borrosa por daño vascular. A nivel de pulmones, hipertensión pulmonar, disnea, tos, hipoxemia, también por que no hay suficiente llegada de oxígeno a los alvéolos, o más bien intercambio de gases. El tratamiento en realidad inicialmente es empírico, hay que hacer recambio plasmático si no se identifica la causa porque probablemente estamos ante casos de síndrome hemolítico urémico, por ejemplo, que uno de los tratamientos es eliminar anticuerpos. Esteroides, si es que hemos descartado infecciones o esclerodermia. Si el paciente tiene sospecha de infección o sospecha de esclerodermia, está prohibido dar esteroides porque se puede exacerbar la enfermedad. E identificar y suspender posibles agresores. Y de forma más dirigida, pues según, ¿no? Si sospechamos SHU, pues hay que pedir, más bien, solo es, ¿cómo se llama? Infeccioso, ¿no? Entonces, tratamiento de soporte únicamente. SHU atípico, esto es en relación con problemas del complemento y hay que justamente tratar directamente esta parte con plasmaféresis, con eculizumab. Si es PTT, lo que necesitamos es justamente inmunosupresión y plasmaféresis también. Si es daño autoinmune, tratar la enfermedad. Hipertensión maligna, pues control agresivo de la presión arterial. Y si es preeclampsia, pues ya lo veremos después, pero es resolver el embarazo para eliminar la causa del problema vascular. Entonces, ya con esto terminamos. Entonces, ustedes díganme, le piden al laboratorio medir cadenas ligeras libres en orina. ¿Qué nombre o qué le van a decir al laboratorio? ¿Con qué nombre solicitan estas cadenas libres en orina? ¿Cómo se llamaban? ¿Proteínas de qué? Marisol, Said,
¿Nadie sabe? ¿Nadie lo anotó por ahí? Proteínas de Bence-Jones. Acuérdense que se llaman proteínas de Bence-Jones las cadenas ligeras libres en orina. Y si quisieran diferenciar el tipo de proteína que predomina en sangre o que predomina en orina, ¿qué piden? Además de proteínas de 24 horas que necesitamos. La electroforesis. ¿Ok? Es el órgano más comúnmente afectado en amiloidosis. Está bien fácil. Los riñones. Exactamente. Recuerden que les puse ahí la imagen de la autopsia de los riñones. Tinción para ver amiloide en biopsia. ¿Qué tinción utilizamos? Recuerden el color ¿Es rojo en Congo? rojo Congo. Muy bien. El daño renal por diabetes empieza con hiperfiltración. Después, el daño se empieza a manifestar con ¿qué estudio de laboratorio va a estar alterado? Albuminuria, doctora. Exacto. Primero es hiperfiltración, es creatinina bajita, pero después ya empezamos a obtener albúmina arriba de 30 miligramos. Paciente con diabetes tipo 2 de 20 años de evolución, aquí es 20 años de evolución, tiene proteinuria, tiene creatinina elevada y tiene retinopatía. ¿Tiene indicación de biopsia, sí o no? No por la retinopatía. Ok. Y porque ya pues realmente el daño ha sido progresivo, ¿no? Y no tiene ninguna de las otras indicaciones posibles para sospechar otra cosa que no sea nefropatía diabética. Ok, siguiente pregunta. Enfermedad sistémica cuyas proteínas se precipitan en frío y pueden ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Crioglobulinemia. Ok, crío, acuérdense, crío hace referencia a frío. Infección más relacionada con esta enfermedad. Ay, ya se las puse, perdón. Bueno, es hepatitis C. El daño tisular en crío tipo 1 se asocia a ¿qué le pasa a la sangre? Se vuelve que Más viscosa. exacto. Entonces, en crío tipo 1 es por viscosidad que causa daño tisular. Y en tipo 2 y tipo 3 porque es, Complejos inmunes. ok, muy bien. El lupus eritematoso predomina en qué población. Mujeres. Muy bien. Tiene anticuerpos antinucleares positivos y encontramos niveles de complemento. ¿Cómo se encuentra el complemento? Incrementado, normal, disminuido. Disminuido. C3 y C4 bajos, ok. Menciona una indicación para biopsiar a un paciente con lupus. Son varias. Y estaban en un cuadrito de color anaranjado. Si la tasa de filtrado glomerular se encontraba disminuida y si había Ajá. sedimento activo, ¿Y qué más? Hematuria glomerular. Algo así. Ajá, que eso es el sedimento activo y nos falta una. Digo, cualquiera de proteinuria. esas, exacto. Cualquiera de esas, si está presente, ya con eso es indicación de biopsia, ¿ok? No necesitamos tener las tres juntas. Y triada clínica de MAT, de microangiopatía trombótica. Número 1, 2 y 3.
Trombocitopenia. Ajá, ¿qué más? El daño endotelial por MAT causa trombocitopenia, causa anemia, pero ¿de qué características? Esta que no se les olvide que es anemia hemolítica. Hemolítica microangiopática, porque es de vasos pequeños. Y la lesión renal, ¿ok? La triada es anemia hemolítica, trombocitopenia y daño renal. Esos son los tres componentes principales de MAT, ¿ok? Y MAT no solamente renal, a nivel sistémico. Entonces, listo. Con esto se nos fue todo el tiempo de la clase, pero ni modo. La próxima vamos a ver nefropatías en enfermedades cardíacas y hepáticas. También es un tema súper interesante, muy bonito, muy común y muy largo. Entonces, vamos a tratar pues, de ser concretos. Si ustedes pueden leer el tema, va a ser mucho más fácil que lo entiendan y que no tengamos que detenernos. ¿Alguna pregunta o comentario?